Pymes, Perú. El doctor Pedro Gamio de la ONG Energías Renovables Perú. Ex viceministro. Es viceministro de Energía. Es una autoridad del ángulo que usted lo mire, porque siempre va a escuchar que don Pedro Gamio sostiene una tesis que él lo va a comentar, que ha rescatado, no porque lo han dicho que hay que rescatarlo, sino porque él está convencido de ello. Bienvenido, doctor Pedro Gamio. Sí. A sus órdenes. Agradezco el honor de poder estar en este espacio que es tan visto y sobre todo que tiene que ver con un compromiso de vida, y eso para mí es importante porque creo que la tarea de las energías renovables es un compromiso de vida. Mira esa frase, Pedro, ¿eh? Compromiso de vida. O sea, no es que lo hago porque me dicen que lo tengo que hacer, sino porque soy consciente que es mi responsabilidad. ¿Es correcto? Es correcto. Ya no podemos maltratar más el planeta azul, nuestro gran hogar. El cambio climático está poniendo en riesgo nuestra forma de vida. Hemos comprobado, por ejemplo, que hay un 70% más de incidencia de desastres naturales en el mundo entero, y Perú es uno de los 5 países más vulnerables al cambio climático. También tenemos que ser conscientes que ya no podemos maltratar más la naturaleza con la contaminación. Del Producto Bruto Interno en contaminación. ¿Qué es eso? El que muchas ciudades del Perú no traten ni aprovechen los residuos, la basura. Somos ricos en basura, pero basura que provoca enfermedad, que provoca muerte. En el Perú mueren 13.500 personas al año por contaminación. La principal causa es el transporte. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de renovar nuestra flota vehicular, de ordenarla, de racionalizarla, de modernizarla y de usar combustibles más limpios y de promover la defensa de la vida. No es justo que cualquier amigo, familiar nuestro, que se encuentre en una esquina, camino al trabajo, al estudio, pierda la vida repentinamente por la seguridad que es indispensable recuperar en las vías, en las autopistas. Y eso tiene que ver también, evidentemente, con la calidad del combustible, con el hecho de que el bono del chatarreo no hemos logrado, a pesar de que la norma existe. La Municipalidad de Lima ha hecho un gran esfuerzo de $6 millones, pero los estudios muestran que Lima necesita por lo menos 50 millones en renovar la flota y de combis y buses, más limpio, más económico. Bien, en el campo de la generación eléctrica tenemos que usar más el agua, el viento, el sol, la biomasa, la geotermia. ¿Qué cosa es la geotermia? Es el agua, el vapor del calor del fondo de la tierra. 6 departamentos del Perú son volcánicos, las llamadas aguas termales. Con ese potencial de geotermia podemos generar electricidad. Y hay una característica: la geotermia produce energía 24 horas al día. 1, 2, es más eficiente que utilizar grupos térmicos a petróleo o derivados del petróleo. Tercero, no contaminamos, porque no hay producción de gases de efecto invernadero. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, porque hay un proceso gradual de toma de conciencia, y en ese esfuerzo estamos, pero una golondrina no hace verano. Necesitamos hacer fuerza. Esa es una verdad. Ahora, gran cosa, sí, Pedro. Un dato, ya que acá mi tocayo ha hablado de energía. Se sabe por estudios que se han realizado que tenemos un déficit de 84 millones en infraestructura, de los cuales el 40% corresponden a energía. O sea, nos falta hidroeléctricas, nos falta aprovechar las aguas termales, la energía, la geotermia, exactamente. Recién vemos que muy tímidamente están llegando acá al Perú los llamados parques eólicos. Si bien hay algunas personas que cuestionan su efectividad, de todas maneras parece que los vientos que acá existen, nuestra misma geografía nos permite que estos parques eólicos sean mucho más eficientes que los que están en Europa. El dato es revelador.
En Europa, en España, en Alemania, el factor de eficiencia, factor de planta de los parques eólicos es 25%. En el Perú, gracias a la mano de Dios, es 45%. Ahora, es vientos estables y vientos presentes que en el caso del viejo continente. Y eso significa una oportunidad que debemos aprovechar. que no lo estamos aprovechando. El mérito del decreto legislativo 1002, que es con gran esfuerzo finalmente salió el 2008, gracias a esa norma se ha abierto el camino a las energías renovables alternativas. Y a pesar de resistencias, de grupos de interés que siempre existirán, a pesar de todos los inconvenientes que se han producido, finalmente el presidente de la República, en unos meses muy pocos, es probable que sea en el verano del próximo año, se van a inaugurar estos 2 parques eólicos en Cupiznique, cerca de Pacasmayo, La Libertad, y en Talara, en Piura, los primeros 2 grandes parques eólicos. Amigos, les estoy hablando de un parque eólico que tiene 20 torres cada una del tamaño de una cuadra, separados uno de otro, 50, 60 metros, que van a generar energía a partir del viento, no contaminando, demostrando que podemos reducir la dependencia al petróleo, que hoy es el 70% de lo que usa la economía peruana. Ahora, interesante este tema, y yo quiero pensar que hay 2 elementos importantes. El elemento 1 es la voluntad política. De hecho, y aquí hablando de voluntad política, estoy leyendo un dato publicado el 25 de julio de declaraciones del presidente Barack Obama, porque hay que mirarlo en el mundo, el tema del ambiente, del calentamiento global. Y el presidente Obama dice lo siguiente: le ordena a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente lo siguiente. Él dice: me niego a dejar a vuestra generación y a las generaciones venideras un planeta sin solución. Punto número 1 de agenda, dice, aun cuando el Congreso no lo apruebe, esta agencia debe poner en práctica la protección al medio ambiente. Un tema de voluntad política. El presidente Obama, hay que reconocerlo, ha sido de los presidentes de los Estados Unidos de los últimos años el que más ha marcado compromiso en la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático del primer país consumidor del mundo, que es los Estados Unidos. Hay mucho camino por andar, pero ya existe, por ejemplo, en California, cosas que en el Perú deberían, que tienen que ver con el hecho de que ya no se priorizan personas que anden en su auto, una sola persona, sino allí, por ejemplo, en una autopista, aquel que quiere manejar solo en su auto y que no puede llevar a varios y hacer un acto de eficiencia energética, va a tener un solo carril. Y los que llevan 2, 3, 4 personas tienen 3, 4 carriles, con lo que el mensaje que se quiere dar es: oiga, póngase de acuerdo con más personas para que ahorre el combustible, y eso es eficiencia energética. El presidente Obama ha promovido los autos híbridos. ¿Qué cosas son los autos híbridos? Puedo llegar a recorrer 100 kilómetros con un galón de gasolina, con un auto prototipo normal, menos de la mitad, 30, 40 kilómetros. Entonces, el tema esencial es que, y también se ha puesto de acuerdo con China, que era muy difícil porque China le decía: ustedes tienen 200 años contaminando, nosotros recién, por lo tanto págame tú la cuenta de mi reforma. Entonces Estados Unidos le decía: el paradigma ambiental recién ha nacido en los años 80, 90 del siglo XX, yo no era consciente de que hacía daño al medio ambiente. Si tú hubieras desarrollado como lo hicimos nosotros o los ingleses, primera y segunda revolución industrial, hubieras hecho lo mismo. El compromiso ético y hoy económico con un... Cierto que en la Biblia y en las escrituras antiguas, incluso en Oriente, había el precepto del amor a la naturaleza. En los primeros hombres que habitaron nuestro continente, en el caso del Perú, los pueblos precolombinos, incluso en Caral hay viviendas bioclimáticas, se utilizaba la biomasa, los residuos para hacer las viviendas, hay un aprovechamiento de la energía solar, obras hidráulicas que hoy son admiradas, pero lamentablemente el Perú cortó ese profundo y rico vínculo cultural y hoy ya no tenemos el brillo
de esas épocas y tenemos que recuperar el camino amando nuestra tierra y cuidándola. Vamos a ir recuperándolo, ciertamente. La línea de trabajo son las energías renovables, pero también debemos decir que la ciencia y la tecnología, cuando es bien usada, puede hacer maravillas. Hoy hemos llegado a encontrar una nueva forma de sustituir al petróleo, porque son 200 años utilizando en la máquina, en el motor, el combustible de origen fósil. Primero fue el carbón y luego el petróleo y sus derivados. Ya ese modelo energético no puede seguir porque ha acelerado el cambio el ecosistema mundial. Entonces, la ciencia y la tecnología han llegado a descubrir, por ejemplo, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que el hidrógeno está presente en muchas de las cosas, en todo lo que tiene que ver con la interacción del ser humano con la materia. Separar el hidrógeno ya se ha logrado. Ahora se está buscando reducir sus costos. En Alemania, en Berlín, en este momento hay 25 vehículos alimentados con hidrógeno que están en prueba piloto. Lo mismo sucede en Japón, donde hay avances. En la medida en que el hidrógeno verde llegue a tener producción comercial, habremos descubierto la forma sostenible de no quitarle calidad de vida a las personas, pero al mismo tiempo no dañar el medio ambiente. Sí. De metano del mar. Pero pasando a otro tema, que todo está vinculado al medio ambiente, indudablemente. Al licenciado Pedro Ventosilla, hay un estudio desarrollado o dirigido, mejor dicho, por Nerlien, registra el mayor deshielo estacional en 1000 años. Y señalan que en estos últimos 600 años, por hablar de estos últimos tiempos, ha evolucionado 10 veces más el tema del deshielo. Se ha incrementado el deshielo. Exacto. Bueno, el deshielo es un fenómeno a nivel global. Es que en algunas regiones se siente más, es mucho más visible. ¿Por qué es mucho más visible? Porque simple y llanamente ahí es donde se van concentrando una especie de residuos. Y entonces ahí la institución que usted preside están trabajando en este tema de la alfabetización ambiental. Bueno, la alfabetización ambiental es un programa en el cual que surgió hace aproximadamente un año, en el mes de julio del año pasado, justo el día 28 de julio. Luego de una entrevista, el doctor Gamio y yo conversamos, entonces decidimos probar un poco a suerte qué es lo que sucedía si es que empezábamos nosotros a ir a los dictarles una conferencia a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria. Pero para eso necesitábamos, además de los colegios, de los alumnos, necesitábamos un actor muy importante, que son los municipios. O sea, entonces acudimos en un primer momento al municipio de La Victoria, quienes nos acogieron muy bien, y con ellos tuvimos esta experiencia de ir a los colegios, a diferentes colegios. Ellos tienen dos colegios emblemáticos, el César Vallejo y el Pedro Alabarte, y ahí fuimos y les empezamos a dictar esta conferencia de alfabetización ambiental, que es una especie de evangelización ambiental, más bien diríamos, y para ello, después de la conferencia, les dejamos los PPTs, y también les dejamos un libro electrónico, que creo que usted lo tiene en la mano. Justamente eso es lo que quiero preguntarle al doctor Pedro Gamio, porque de hecho en el Perú ya se vienen haciendo algunos esfuerzos, por ejemplo el tema de los paneles solares, el tema de las energías renovables, utilizando no solo el tema de las hidroeléctricas, pero además, digamos, de la preocupación de ustedes de sensibilizar, de orientar a la población. De hecho, estar en el Poder Ejecutivo, porque creo que es muy meritorio reconocer que alguien que regresa del Poder Ejecutivo mantiene esa línea, esa insistencia, no solo se queda en ellos, sino también nos alcanza un libro. Pues debo explicar. Este libro fue materia de un
trabajo, de un estudio apoyado por el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del país. Al final del gobierno anterior se nos pidió hacer este trabajo a un equipo de 2 profesionales. Hicimos el trabajo, pero yo pensé, como siempre ocurre en el Perú, como hay cambio de gobierno, el tema queda allí. Pero cosas de Dios, recibí la llamada del primer presidente de CEPLAN de este gobierno a decirme que habían revisado el texto, estoy hablando ya 8 meses entrado del nuevo gobierno, y que consideraba importante publicarlo. Entonces para mí fue una señal que me motivó más a seguir en este esfuerzo, porque tendríamos la posibilidad de compartir este estudio con estudiantes, empresarios, personas que... y el Perú al 2040. Entonces, pero resulta que por cosas que siempre ocurren en nuestro país, este caballero fue reemplazado por otro señor. Entonces yo dije, el tema quedó allí. Pero no, el nuevo presidente de CEPLAN también nos hizo llegar la invitación para la presentación del libro, presentación que él mismo presidió. Entonces, lo que quiero decir con este relato de la experiencia vivida es que esto ha pasado por el análisis y la evaluación de actores de distintas administraciones y ha sido considerado un aporte. Entonces, ahora con Pedro Ventosilla y con el Observatorio del Medio Ambiente, Energías Renovables Perú, estamos en una cruzada que nos lleva a distintos escenarios donde tratamos con un sentido positivo y muy didáctico de lograr que esta cadena de transmisión sobre la toma de conciencia ambiental lleve a pensar que el niño que nos está escuchando, bueno, ahora es tarde, el adulto, el padre, diga, yo no necesito tener $2 millones para hacer una pequeña hidroeléctrica o $5.000 para comprar un panel solar, no. Las medidas de protección del ambiente empiezan por la manera como se lava uno los dientes. Si no deja el caño abierto, si no un vasito de agua es suficiente. En la medida en que hago que los cuadernos escolares que todos los años debo comprar sean con papel reciclado. Al principio el papel reciclado va a ser un poco más caro que el papel que implica talar más árboles, pero vamos a lograr lo que muchos países desarrollados ya han logrado, que el papel reciclado sea más económico y que todos vean como algo no bien visto comprar papel que implique talar más árboles cuando tenemos para reciclar tanto papel. No olvidemos que una persona necesita 22 árboles para respirar aire limpio y 22 árboles no se producen de la noche a la mañana, implica un esfuerzo. El promedio de vida de llegar al estado óptimo de crecimiento y desarrollo de un árbol es de entre 20 y 30 años, y si cada ser humano necesita 22 árboles, vaya noble tarea que nos ha dado el Supremo Hacedor, de tener que y amarlo durante 22 años para que Él nos pueda brindar lo que esa tarea de darnos el oxígeno limpio y llevarse los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, que es el que ha provocado el calentamiento global. Y vaya qué reflexión la que usted nos deja, doctor Pedro Gamio, en materia de los árboles, de cuidar. Vaya tarea de nuestros gobiernos locales, de nuestros gobiernos regionales, porque no solo hay que pensar que es del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, y de cada uno, de todos, y de cada uno, ¿no es cierto? No solamente con grandes árboles, sino se pueden empezar a plantar en los pequeños espacios que aún tenemos. La macetita. En la tarde, antes de tuve la oportunidad de ver, creo que por 8ª vez, esta película de Lara Croft, cuando estaban en Shanghái. Entonces hay una escena donde saltan hacia el vacío y se ve que llegan hacia la ciudad. Pero ¿qué pasa? En medio, al costado de los edificios, existen puros árboles. Da la impresión desde la altura de que ya se están preocupando por el medio ambiente. Bueno, esta es una preocupación de todos y tiene que ser de todos. En 30 segundos una reflexión, doctor Pedro Gamio. Agradecer el estar acá por primera vez, pero espero que volvamos, estamos a sus órdenes. Hay que hacer camino al andar
y creo que todos somos importantes. Una golondrina no hace verano, necesitamos una suma de voluntades y aquí debemos tener presente que todos somos importantes. En eficiencia energética podemos avanzar muchísimo. Acá en Lima, el metropolitano, el tren eléctrico, solo atienden al 7% de la población que utiliza transporte público. El resto todavía está sufriendo vehículos viejos e ineficientes. Esa reforma la tenemos que trabajar de manera positiva, no con el hígado, pero conquistando voluntades hasta que llegue un momento la ciudadanía en pleno, con los mejores dirigentes en todos los rangos y niveles, hagamos del país un país sostenible y garanticemos para los niños un Perú tan lindo y maravilloso como el que tuvimos nosotros de niños, incluso mejor, manejado con mayor responsabilidad. Con la reforestación podemos hacerlo promoviendo la energía limpia y también, evidentemente, llevando esta voz y este compromiso a cada rincón del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Gamio. Muchas gracias, licenciado Pedro Ventosilla. El tiempo se nos ha ido, definitivamente. Pymes Perú.